Buenos días. Comenzamos la sesión de la mañana con una ponencia a cargo del catedrático de la Universidad de Granada, Juan Carlos Fernández Molina, cuyo título es Derechos de autor y derechos de la información. ¿Es posible un equilibrio en el mundo digital? Es una cuestión, una pregunta, modo de pregunta. Juan Carlos Fernández Molina es, como se acaba de comentar, catedrático del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada. Es doctor en documentación y licenciado en Derecho. Su actividad investigadora se centra en los aspectos jurídicos de la información digital, en especial aplicada a los derechos de autor y a las bibliotecas. Imparte docencia en el grado de Información y Comunicación y en 2 másteres. Uno que se titula Información y Comunicación Científica y otro que se titula Nuevos medios interactivos y periodismo multimedia. Ha sido miembro del Comité de Derechos de Autor y Asuntos Jurídicos de IFLA, de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y otras instituciones, que es un organismo a nivel mundial, digamos que es el más prestigioso, que gestiona y dicta normas sobre bibliotecas y servicios de información en general, a nivel global. Cuando quieras, te doy la palabra al profesor Molina, Fernández Molina. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación por parte de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Extremadura. Es un placer estar aquí y además en un sitio tan bonito. Solo había estado una vez más y se me había olvidado un poco. De hecho, ayer que estuve dando un pequeño paseo para reconocer la zona, no me di cuenta que había que entrar directamente por el arco este que es entrar a Alcazaba y después llegaba uno aquí y me despisté. Bueno, esta mañana ya lo he vuelto a casa. Bueno, como veis, el título de la ponencia contrapone 2 derechos que todos vosotros conocéis y especialmente la gente de las ciencias de la comunicación, de la información, y es como siempre ha habido un conflicto entre los derechos de autor, por un lado, y el derecho a la información por el otro. Como sabéis, cuando hay conflictos entre diferentes derechos, la clave está en encontrar un equilibrio entre ellos, de manera que de alguna manera todos salgan ganando o al menos no salgan unos muy perjudicados en relación a los otros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en los últimos años este difícil equilibrio que ha existido siempre entre ambos derechos se ha complicado mucho más, como todos podéis comprender, por el desarrollo digital. Entonces, el foco de la idea fundamental de esta ponencia, de esta conferencia, es intentar encontrar un equilibrio, cómo se podría hacer en este entorno digital en el que estamos. Si veis esas frases que tenéis ahí, seguro que todos las habéis leído, las habéis escuchado, incluso coincide con opiniones vuestras, ¿no? Los derechos de las leyes actuales no sirven para proteger los derechos de autor, la piratería está destruyendo la industria cultural, todos habéis oído este tipo de frases o parecidas. Otra gente opina que los derechos de autor es algo obsoleto y que en el mundo digital debería desaparecer. Y también todos habéis oído esta frase de que la cultura debe ser libre, o frases parecidas. Y ya digo que seguro que coincidís en todo en parte con alguna de estas frases. ¿Qué es lo que nos muestran estas frases? Nos muestran algo muy evidente. Los derechos de autor están ahora en una situación, digamos, de grave conflicto. Son muy criticados. Pero, como os habéis podido comprender, mirando las frases anteriores, las críticas vienen de diferentes sectores y por diferentes razones. Todos ellos coinciden en que el equilibrio que debería existir entre derecho de autor y derecho a la información de alguna manera se ha roto. Pero unos consideran que se ha roto. ¿Por qué? Porque la protección es insuficiente, que es la opinión general de los que tienen la propiedad de esos derechos de autor, mientras que otros, que son los usuarios, los ciudadanos en general, opinan, todo esto en términos generales, obviamente, opinan que en realidad es lo contrario, que el sistema es demasiado protector, demasiado restrictivo y que debía ser más abierto y más flexible. Por lo tanto, veis cómo son objeto de crítica, pero con diferentes perspectivas y con diferentes intereses.
Esto de los derechos de autor, ahora todo el mundo, de alguna manera, tiene opinión sobre el tema, ha oído sobre el tema, ha leído sobre el tema, porque aparece con muchísima frecuencia en los medios de comunicación de todo tipo, se ha convertido en un tema polémico para todo el mundo, y esto antes, hasta hace muy poco tiempo esto no era así. A los derechos de autor era un asunto que le preocupaba a los especialistas, ya porque fueran abogados especializados en propiedad intelectual, porque fueran gestores de la industria cultural o porque fueran profesores, investigadores, juristas en este campo. Pero como decía antes, esto ha cambiado en los últimos años con todo lo que tiene que ver con el mundo digital, con Internet, y resulta que ahora los derechos de autor es un tema de interés general, del que todos, en más o menos, en mayor o menor medida, tenéis su opinión y os resulta un tema que os afecta directamente. ¿Qué es lo que ha sucedido con haberse convertido esto en un tema de interés general? Pues que hay muchísima información falsa, hay muchísima información sesgada, hay múltiples malentendidos, hay, como podríamos decir, una especie de mitos y leyendas urbanas sobre el tema en la población. Yo he hecho algún estudio, con algunos colegas, sobre los conocimientos de derecho de autor de los estudiantes universitarios, y de hecho hubo un trabajo que se hizo aquí precisamente en la Universidad de Extremadura hace como 10 años, que luego se convirtió en parte de una tesis doctoral, lo que se demuestra que los conocimientos realmente luego son muy bajos y que hay muchísimas confusiones al respecto. Bueno, por eso, y aunque os parezca que no es necesario, vamos a volver a los orígenes. ¿Qué es esto de los derechos de autor? ¿Por qué existen? Vamos a los conceptos básicos, porque muchas veces creemos que sabemos todo y los conceptos básicos no los tenemos. Y en este sentido conviene ir al origen. Por eso digo, vamos a ver un poco de historia. Porque una cosa que yo he comprobado con los alumnos universitarios es que cuando se les pregunta, bueno, ¿los derechos de autor desde cuándo existen? Y ahí hay un caos total, y de hecho prácticamente la gran mayoría no saben realmente desde cuándo existen, porque uno piensa que ya existirían en la antigüedad, es decir, que los famosos autores que nosotros conocemos de la antigüedad de Grecia o de Roma, pues era que estos autores famosos, pues ellos tenían derechos parecidos a los derechos de autor y tal. No, no es cierto. Muchos dicen, bueno, pues entonces cuando se inventa la imprenta, que entonces las obras intelectuales pueden multiplicarse, pueden reproducirse de manera múltiple y se pueden comercializar, seguro que surgen los derechos de autor. Pues no, tampoco es así. De hecho, los derechos de autor solo nacen a partir del siglo XVIII. Y sobre el caso de, como ahora veremos, de Inglaterra, ni siquiera al principio, sino bastante al final. ¿Por qué nacen los derechos de autor en el siglo XVIII? Por la Revolución Liberal. Esa revolución que pone fin. Ahora se oye mejor, ¿no? Sí, sí. Sí, de pronto. Vale. Esa revolución que pone fin, lo podríamos decir, el régimen absolutista que existía en todos los países europeos y cambia la situación. Por ejemplo, son clave las ideas del filósofo inglés John Locke. Bueno, pues surgen los derechos de autor y surgen por dos vías distintas, dando lugar a dos modelos diferentes. Dependiendo de qué justificación jurídica se utilizó para justificar los derechos de autor, porque los derechos de autor suponen que al autor se le da el monopolio sobre la explotación de su obra. Eso no existía hasta el siglo XVIII. Aunque nos parezca ahora que es rarísimo, que por qué los autores no tenían los derechos sobre su obra. No era así. Bueno, no sé si os suena, pero en realidad los derechos de las obras los tenían los libreros, los editores, no los autores. Esto es muy chocante, pero es así. Bueno, entonces surgen dos modelos, cosa típica. El modelo anglosajón por un lado y el modelo latino-continental por el otro. El modelo latino-continental básicamente tiene su origen en Francia y en Alemania, aunque todos sabéis que en aquella época Alemania como país no existía, sino, bueno, diferentes reinos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo justifican en el mundo anglosajón? Pues lo que hacen es utilizar una visión utilitarista, es decir, ellos consideraban que las obras intelectuales pertenecen a todo el mundo, y está esa idea que seguro que a todos les suena, el dominio público, es decir, ellos dicen las obras intelectuales, dado que no se han creado de forma absolutamente autónoma, pertenecen a la sociedad en su conjunto, pero hay unas razones de interés público que justifican
que demos los derechos a los autores durante un tiempo limitado. Esa es la razón fundamental. Por lo tanto, el origen es el bien común. Si os fijáis en las dos frases que aparecen al final de la presentación, veis que la primera dice to encourage learning, es decir, se trata de fomentar el aprendizaje, fomentar el conocimiento. Eso es lo que dice la primera ley de derechos de autor del mundo, que es inglesa y que es la ley de la reina Ana, de 1710, porque en aquella época en Inglaterra la reina era Ana, no sé exactamente qué número, ¿vale? Entonces, esta es la primera ley de derechos de autor del mundo y el objetivo no era proteger a los autores, sino, como veis, fomentar el conocimiento. Y el mismo modelo sigue la Constitución de Estados Unidos, que veis que es de 1787. Y veis que la frase es muy simple, dice, promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles. Esto aparece en la Constitución de Estados Unidos y en la justificación de los derechos de autor. Como veis, lo que se pretende conseguir es fomentar el crecimiento de la cultura, del arte, de la ciencia en esos países. Ese es el objetivo. No proteger a los autores. A los autores se les protege para el bien público de la cultura, la ciencia y demás. Por el contrario, en el modelo latino-continental, que ya os he comentado que su origen es Francia y en parte también Alemania, y que obviamente es el modelo que tenemos en España, la justificación es otra. La justificación es la justicia individual. Es decir, se considera que si el autor crea una obra, al autor le corresponden los derechos sobre su obra. Simplemente por eso. Y por eso se considera que es un derecho natural. Si tú creas tu obra, eso te pertenece a ti. De hecho, si veis la frase que viene al final de Le Chapelier, que es uno de los pensadores franceses de aquella época, veis que estamos en plena época de la Revolución Francesa, 1791, ¿no? Pues veis que dice, la más sagrada, la más inatacable, la más personal de todas las propiedades es la obra, fruto del pensamiento de un escritor. Por lo tanto, veis que se consideraba que era una propiedad personal y además una propiedad especialmente merecedora de protección, como veis. Vale. Obviamente en los últimos años estos modelos han ido convergiendo por razones obvias, ¿no? Dado que el comercio internacional de obras intelectuales es la clave, pues para que ese comercio se facilite, las normas de derechos de autor de todo el mundo deben ser lo más parecidas posible. De manera que estos dos modelos de alguna manera se han ido fusionando no sería la palabra, han ido convergiendo, pero aún sigue habiendo diferencia. Es decir, hay importante diferencia entre la legislación española o francesa y la legislación británica o estadounidense. Si nos centramos en qué dice la Constitución española de los derechos de autor, nos encontramos que hay 3 artículos que tienen que ver con el asunto. Mira, el primero es uno que todos conocéis, porque todos los estudiantes de periodismo, comunicación audiovisual conocen el artículo 20 de la Constitución. Y ves que el artículo 20.1, apartado B, dice, se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Por lo tanto, aquí veis que está el derecho de creación cultural. Vale. Si luego nos vamos al artículo 33, pues nos encontramos con que es el artículo que reconoce la propiedad privada. ¿Y por qué os pongo el artículo que reconoce la propiedad privada? Porque los derechos de autor, la propiedad intelectual en general, es una propiedad privada. Es una propiedad privada de tipo especial, pero propiedad privada al fin y al cabo. Y veis que dice que se reconoce, pero veis que dice luego la función social de estos derechos delimitará su contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, todas las personas tienen el derecho a la propiedad intelectual de sus obras, pero esa propiedad está delimitada por la función social, que esto es un elemento clave. Y por último tenemos el artículo 44.1, que es el artículo que reconoce que los poderes públicos tienen que promover y tutelar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Y obviamente este es un elemento clave de la función social de la propiedad que estábamos comentando hace un momento. Es decir, existe el derecho a la propiedad intelectual, pero también existe un derecho de todos los ciudadanos a acceder a la cultura. Por lo tanto, digamos que se combinan esos dos derechos. Bueno, todos sabéis en qué consisten los derechos de autor, pero lo ponemos aquí de manera muy rápida y sencilla. Básicamente es el derecho exclusivo que tiene el autor a decidir qué pasa con su obra y a explotarla en la medida que él estime conveniente. Y ves que básicamente las obras se explotan, se utilizan a través de diferentes vías. La reproducción, es decir, la copia, todos lo sabéis. La distribución, por ejemplo, cuando se venden libros o se venden CDs o qué sé yo.
La comunicación pública, que es, por ejemplo, toda la información, que es todas las obras que se emiten vía radio, televisión, a través de Internet, etcétera, etcétera. Y por último, la transformación, por ejemplo, las traducciones o los arreglos musicales, las adaptaciones de una obra de teatro, etcétera, etcétera. Vale. Por lo tanto, cualquiera de esas actividades sobre la obra no se puede llevar a cabo sin la autorización del titular de esos derechos, ya sea el autor o ya sea una empresa que es la propietaria, etcétera, etcétera. Además sabéis, y esto seguro que os suena, que existen unos derechos morales de los autores, no de tipo económico, que tienen que ver básicamente con que se reconozca la autoría de la obra y la propia integridad, sin entrar en más profundidades. Pero como decía, todas las propiedades están limitadas. En el caso de los derechos de autor tenemos como dos grandes límites. El primero, que es su duración. Los derechos de autor no duran para siempre, tienen una duración limitada. Supongo que os suena, pero la regla general es que sean 70 años a partir del fallecimiento del autor. Esa es la regla, digamos, básica, que luego tiene diferentes variantes. Y además hay la posibilidad de que las obras se utilicen, reproduciéndose, comunicándose al público, etc., etc., sin pedir permiso a los autores, que es una excepción a la regla, como habéis visto. Y esto se puede hacer o bien de manera gratuita, es decir, no hay que remunerar al propietario de los derechos, o en algunos casos tú puedes utilizar la obra sin pedir permiso, pero hay algún sistema de remuneración. Por ejemplo, no sé si os acordáis del canon digital y algunas cuestiones de ese tipo, ¿no? Tú podías utilizar la obra, pero luego había una manera de recompensar a los propietarios de los derechos. Bueno, mirad, esto lo pongo muy rápidamente. Hay esta infografía que tenéis ahí, es muy interesante, si lo podéis ver, la elaboró la CRUE. Bueno, en realidad la CRUE es la Conferencia de Rectores, ¿no? La hizo Revium, que es la red de bibliotecas universitarias, que depende de la CRUE, y hizo aquí esta pequeña infografía, que lo podéis encontrar en Internet fácilmente, sobre la duración de los derechos de autor. ¿Veis? Lo de todo el dominio público, los años y toda esta historia. Es muy simple. Y veis cómo en el centro de la infografía aparece ahí autores de dominio público y Biblioteca Nacional de España. Porque la Biblioteca Nacional de España, cada año, digamos que saca a la luz aquellos autores cuyos derechos de autor acaban de morir, ¿no? Y entonces todas sus obras pasan a ser de dominio público. Entonces, si alguien está interesado en esto, entra en la página web de la Biblioteca Nacional y podéis encontrar todos los autores que cada año, ¿no?, dejan ya sus derechos de autor, ya no existen, y todas sus obras son de dominio público. Bueno, ¿qué sucede con estos límites? Bueno, estos límites no es que sea, como veis ahí, una concesión graciosa de los propietarios de los derechos, no. Los establece la ley porque hay razones jurídicas para que esto exista así. Mira, hay algunos de estos límites están relacionados con el sector de la comunicación, de la documentación, de la universidad. Vamos a verlos. Mira, intentando proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, seguro que a todos os suenan que hay una serie de límites a los derechos de autor en favor de los medios de comunicación. Y seguro que lo habéis estudiado en alguna asignatura que habéis tenido de derechos de la información, o algo que se llame de manera más o menos parecida. Y veis que estos son los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual donde está recogido. Por ejemplo, todos sabéis que los medios de comunicación pueden reproducir noticias de otros medios de comunicación, determinadas condiciones, sin pedirle permiso, sin pagar, ¿eh? Eso está en el artículo 33, con las condiciones. Sabéis que las revistas de prensa también se puede hacer en ciertas condiciones, ¿no?, que sería el artículo 32. Y también sabéis que se puede utilizar obras de manera, como veis ahí, incidental cuando se está informando. Por ejemplo, si estamos informando de una exposición de cuadros, pues podemos reproducir esos cuadros con el motivo de esa noticia, sin tener que pedir permiso, lo veis, ¿no? O si estamos en un concierto o algo así. Vale. Todo esto seguro que lo habéis estudiado, de manera que simplemente lo menciono para que veáis que esto existe, porque se trata de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no?, parte de los medios de comunicación. Otra razón para que haya límites a los derechos es el interés público por la difusión del conocimiento o por el acceso a la información y a la cultura por parte de la sociedad. Y aquí veis que tenemos dos artículos de la ley, que son el 32 del apartado 3 al 5 y el 37, en un caso a favor de las instituciones educativas, por ejemplo la universidad y los centros de investigación, y en el caso del artículo 37 a favor de las bibliotecas, archivos, museos, hemerotecas, etcétera, etcétera, este tipo de instituciones. ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo digital? Bueno, pues esto todos sois perfectamente conscientes.
Por un lado, una cara positiva. Han aumentado de manera increíble las posibilidades de crear obras, de distribuirlas, de utilizarlas, de modificarlas. Todos hemos salido ganando con esto. Pero por otro lado, esas ventajas que tiene la información digital tienen también una cara B, y es que es mucho más fácil infringir los derechos de autor, como todos sabéis. Ahora podemos hacer muchas cosas con las obras que son infracciones y que antes no era posible o era mucho más complicado. Obviamente este cambio que ha supuesto el mundo digital en los derechos de autor, pues ha supuesto reacciones de todo tipo para hacer frente a esto. ¿Qué ha pasado con los propietarios de los derechos de autor? Cuando a partir de los años 90 especialmente sale a la luz el problema de los derechos de autor en el mundo digital. Bueno, los propietarios dijeron, esto hay que poner fin, porque se nos acaba el negocio, se nos hunde. Entonces, ¿qué es lo que promovieron? Promovieron que la ley fuera modificada, tanto desde un enfoque nacional como internacional, obviamente. ¿Y en qué consistió esta modificación? En hacer la ley más estricta, más protectora. Pero no les bastó con eso, sino, como todos sabéis, todas las obras digitales empezaron a incorporar sistemas DRM, es decir, sistemas que controlan de manera automática, digamos, el uso de las obras. Entonces empezaron a llevar dispositivos anticopia, sistemas que controlaban el acceso a la obra, sistemas que te permitían acceder a la obra pero no podías luego volver a transmitirla, ni podías copiarla, que solo la tenías disponible durante un tiempo y luego, todos sabéis, todo este tipo de DRMs que incorporan las obras. Pero además dijeron, los DRMs no están protegidos por la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron la ley para que saltarse un sistema anticopia o saltarse un sistema de control de acceso estuviera prohibido por la ley y estuviera castigado por la ley. De manera que se modificó la ley de propiedad intelectual para meter unos artículos para proteger los DRMs. Por lo tanto, tenemos la ley, tenemos los DRMs, a su vez protegidos por la propia ley. Y por último, se multiplicó el uso de las licencias. Todos sabéis que las licencias son contratos entre el propietario de la obra, por ejemplo un software, y los usuarios. Son contratos, pero vosotros sabéis que los contratos, una de las características básicas es que son contratos en los que dos partes se ponen de acuerdo. El que tiene algo y el que quiere usarlo, pongamos, ¿sí o no? Pero aquí esto no es así, porque básicamente las licencias son un contrato que elabora uno, que es el propietario, y que al usuario solo le queda aceptarlo o no. El usuario no tiene capacidad de negociación para definir el contenido de ese contrato. ¿Lo veis, no? Por lo tanto, de alguna manera son contratos que en buena medida, bueno, en buena medida no, totalmente, lo que hace es recoger los intereses del propietario. De manera que en general tienden a ser desequilibrados. Bueno, ¿qué es lo que tenéis ahí? Lo veis muy claramente. Antes los derechos de autor, las obras estaban protegidas por la ley y ahora nos encontramos que están protegidas por la ley, por los DRMs y por los contratos. De manera que la protección ha crecido de manera exponencial. ¿Cuál ha sido la reacción de los usuarios? Todo esto de manera muy general. Pues ha habido como dos tipos de reacciones. Una primera reacción ha sido, los derechos de autor necesitan ser algo menos restrictivo, más abierto, más flexible. Y entonces surgen todos esos movimientos que genéricamente y de manera muy amplia podemos definir como movimientos copyleft. Su origen era el software libre, como seguro que conocéis, pero luego aparecieron a partir de ahí estas licencias que ya todo el mundo conoce, que todos utilizáis, que son las licencias Creative Commons, que son un gran invento, hay que reconocerlo. Y luego, dentro del mundo científico, del mundo universitario, sabéis que están todos estos movimientos Open Science, Open Access, Open Data, los recursos educativos abiertos, etc. etc. ¿Vale? Y luego ha habido otra postura, ya no es de que los derechos de autor deben ser algo más abierto y más flexible, sino que simplemente los derechos de autor tienen que desaparecer, que yo he denominado ahí, y que es un concepto que seguro que habéis oído hablar, que es el de ética hacker. Es decir, los derechos de autor es algo que no debe existir, que son obsoletos en el mundo digital y de Internet, que deberían desaparecer. Hasta tal punto esto es así, que todos sabéis que hay muchísima gente que justifica esto de la piratería cultural y da razones para ello, algunas de mayor o menor peso, y que incluso, que es algo realmente, que no sé si lo habéis pensado, que es muy llamativo, que se hayan creado partidos políticos específicamente piratas, dedicados a defender el hecho de que la cultura debe ser libre, los derechos de autor deben desaparecer, etcétera, etcétera. Bueno,
Independientemente de la opinión que tengamos cada uno de nosotros sobre este asunto, parece evidente que aquí ha habido una sobrereacción por ambos lados. Por un lado, de los propietarios con una protección absolutamente excesiva, por otro lado, de los usuarios, de que de alguna manera también han llegado a un extremo demasiado extremo, diría yo. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos intentar conseguir aquí? Y ese es el objetivo de esta conferencia, ponencia. El equilibrio. Hay que tener una visión de que todos tenemos unos intereses que de alguna manera habría que intentar equilibrar. Los autores, los propietarios o explotadores comerciales de las obras y los usuarios en general, los ciudadanos en general. Veis que aquí pongo tres elementos, autores y explotadores comerciales de las obras. ¿Por qué? Porque todos sabéis que las obras las crean los autores, pero es muy frecuente que una vez que los autores han creado la obra, para explotarla comercialmente, pasen sus derechos a determinadas empresas, editoriales, discográficas, productoras audiovisuales, etcétera, etcétera. De manera que los derechos ya no pertenecen al autor, sino que pertenecen a un tercero, que son los que explotan comercialmente las obras. Bueno, por lo tanto, la base sería conseguir este equilibrio. Vamos a ver ahora si esto se ha conseguido en las últimas reformas legales, porque la ley de propiedad intelectual se ha reformado abundantemente en los últimos años. Bueno, vamos a verlo. Mira, haciendo una pasada rápida, mira, las revistas lo que son las revistas de prensa es algo que se ha reformado en la ley de propiedad intelectual recientemente, el artículo 32.1. Como veis, en el año 2006 se reformó para regular el famoso press clipping, ¿no? Todo esto, ¿eh? Y bueno, equiparaban las reseñas y la revista de prensa a las citas, digamos, de tipo académico y demás, ¿vale? Bueno, aquí ves un poco las condiciones. Bueno, el resultado es razonable. Seguramente hay muchas razones para criticar la regulación de la revista de la prensa en la ley, de diferente tal, pero en general el resultado es razonable. ¿Qué ha pasado con la educación y la investigación? Aquí las modificaciones han sido más importantes. Por ejemplo, en el artículo 32 se incluyó un apartado para que el profesorado y el personal de investigación pueda utilizar las obras sin pedir permiso a los autores. ¿En qué condiciones? Pues cuando se está impartiendo docencia, es decir, un profesor puede utilizar pequeños fragmentos de obras, ¿eh?, con motivo de las clases que está dando, sin tener que pedir permiso, sin pagar, etcétera, etcétera. Y lo mismo el personal de investigación. Hay mucha gente que critica que el profesorado que puede beneficiarse de esto es solo el profesorado de formación reglada. Por lo tanto, toda la información, toda la formación, toda la educación que está fuera del sistema de enseñanza oficial quedaría fuera de esta excepción. Y hay mucha gente que no ve justificación en eso, ¿no? Por ejemplo, cursos de formación continua, profesorado no exactamente demás. Vale. No podemos entrar en mucho detalle porque se nos iría. Pero hay razones para la crítica, pero por cierto, la primera versión de esta modificación solo permitía esta excepción para la formación presencial, cuando ya la formación online estaba absolutamente desarrollada. Las críticas fueron tremendas y en la última reforma la formación online también está incluida. Vale. Y por último, y esto es más reciente, hay un límite a favor de las universidades y centros de investigación para que ya no solo puedas usar pequeños fragmentos, sino un poquito más, que se calcula que es lo asimilable a un capítulo de libro, a un artículo de revista o al 10% en general de eso. Esto se puede hacer, pero en este caso ya hay un canon. Igual que antes había un canon digital por copia privada, ahora hay un canon de las universidades, precisamente por hacer este uso, digamos, de hasta el 10% de las obras para actividades docentes y de investigación. ¿Qué pasa en el caso de las bibliotecas, archivos y demás? Bueno, pues también obviamente se han visto afectadas y básicamente ¿qué es lo que pueden hacer las bibliotecas? Pueden reproducir las obras, tanto con fines de investigación como con fines de conservación o preservación. Se pueden hacer préstamo público de las obras, pero hasta 2007, creo, esto no había que pagar por ello. A partir de 2007 se cambió la ley y todas las bibliotecas públicas, al menos que de municipios de más de 5.000 habitantes, tienen que pagar como una especie de canon también por el préstamo de la gente de las obras que se prestan, las obras impresas que se prestan en las bibliotecas públicas.
Y también se permite la comunicación digital de las obras, pero esto es muy restrictivo, porque como veis aquí en la presentación, solo se puede comunicar las obras de una biblioteca si el usuario está dentro de esa biblioteca, no en su casa, por ejemplo. Es decir, el acceso online desde tu casa o desde cualquier otro sitio a la colección de esa biblioteca no podría hacerse en base a esta excepción, solo podría hacerse si es una licencia, etcétera, etcétera. Bueno. Todo es bastante restrictivo, pero razonablemente. Bueno, como veis, la valoración global es moderadamente positiva. Seguro que hay muchas cosas que criticar, pero no está mal, no está mal. Insisto, viéndolo de una perspectiva global. Pero esto va a una enorme velocidad. Y entonces, en los últimos años han surgido, en los ultimísimos años, han surgido nuevas necesidades. Y os voy a poner los dos ejemplos más relevantes de los cambios recientes. Uno de ellos es, seguro que es un concepto que todos habéis oído hablar, que es el de la minería de textos y datos. Es decir, esto es un tema que ha surgido recientemente y que hay que regular. De manera que esto se ha hecho, como ahora veréis, muy recientemente. Y el otro gran elemento de los últimos tiempos que se ha modificado es la conservación del patrimonio cultural. Mira, esto se ha abordado en la Directiva de Derechos de Autor, que es del año 2019, como veis, es decir, hace poquísimo tiempo, y por un Real Decreto español, un Real Decreto Ley, que es de noviembre de 2021, es decir, muy, muy reciente, como veis. Lo vemos rápidamente. Mira, ¿en qué consiste esto de la minería de datos? Pues ya sabéis que es la posibilidad de extraer la información de base de datos, cualquier tipo de obra digital, para luego poder tratar esa información y poder sacar estudios, todo tipo de conclusiones para investigación, para estudios comerciales, para el análisis de empresas, de lo que sea. Todos sabéis que esto es realmente muy, muy útil. Pero claro, extraer esa información supone reproducirla, ¿sí o no? Por lo tanto, estaríamos entrando en los derechos de autor. Vale, pues entonces, la directiva europea y esta nueva ley española permite que, si son fines de investigación científica, se pueda hacer esa minería de textos y datos sin pedir permiso y sin pagar, ¿vale? Siempre que sean organismos de investigación, instituciones de patrimonio cultural, por ejemplo, bibliotecas, archivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además no se puede anular mediante contrato. ¿Esto qué significa? Que si tú firmas un contrato en el que anulas esta excepción a tu favor, ese contrato no sirve, es nulo, lo que es una buena protección. Pero si en lugar de ser para fines de investigación científica es para fines, por ejemplo, de investigación comercial, pues entonces solo se puede hacer si los titulares de los derechos no lo prohíben, ¿vale? Si el titular de los derechos se ha reservado ese derecho, no podría hacer la minería de datos. Solo puedes hacerla siempre si se trata de fines de investigación científica, pero no cuando son otro tipo de fines. Vale. ¿Qué pasa con la conservación del patrimonio cultural? Bueno, pues se trata de hacer copias de obras porque estas obras están muy deterioradas, están con riesgo de perderse y para conservar el patrimonio cultural del país necesitas poder hacer copias. Hacer copias es derecho de reproducción, por lo tanto no se puede hacer sin derecho de autor, etcétera, etcétera. Vale. Pues esto lo permite ahora el artículo 37.2, ya lo permitía antes, pero ahora digamos de manera más amplia, e incluso, algo que no estaba claro antes, las instituciones pueden recurrir a terceros, es decir, si la institución no puede hacer las copias por sí misma, porque no tiene la tecnología suficiente o el personal adecuado, puede recurrir a un tercero que podría hacerlo. Antes no era así, antes solo lo podía hacer la institución propiamente dicha. Antes no recogía de manera expresa la base de datos, y ahora sí. Y como antes, y esto es muy beneficioso, no se puede anular mediante contrato. ¿Cómo lo ha regulado esto la legislación española? Lo que decía antes era de la directiva en general. Bueno, pues realmente tarde y más bien mal. Porque no sé si sabéis que las directivas europeas tienen un plazo que se le da a todos los países para que eso que es la directiva se convierta en ley nacional. Y si no cumples el plazo, pues hay sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues el gobierno español iba muy tarde y entonces, al deprisa y corriendo, en noviembre de 2021, ¿veis? Se sacó un Real Decreto Ley y en lugar de ser un Real Decreto Ley para esta directiva en concreto, se sacó un Real Decreto Ley así de cajón desastre y ya veis que una de las críticas que se le hace es que recoge el tema de los bonos garantizados, que obviamente no tiene nada que ver, organismos de inversión colectiva,
la cuestión de datos abiertos y reutilización de información, que bueno, eso está un poco relacionado. Una cuestión de legislación de consumidores, otra de vehículos energéticamente eficientes. Y ahí en medio metió el tema de la ley de propiedad intelectual, que es una cosa bastante disparatada. Pero bueno, eso es lo que hay. Y además, y no podemos entrar en detalles, es una modificación bastante chapucera. Parece ser que se hizo deprisa y corriendo y no hace bien la transposición de la directiva, entra en conflicto con la ley de propiedad intelectual. Vale. Lo único bueno es que cuando se pasó por el Congreso este Real Decreto Ley, pues se aprobó que se tramitara como un proyecto de ley. ¿Esto qué significa? Que ahora hay la oportunidad de hacerle modificaciones para que ya se convierta en ley. Entonces esperemos que se aproveche esa opción para mejorar el texto, que realmente es bastante deficiente. Una idea que seguramente muchos tenéis es, ¿llega la ley siempre tarde para regular todas estas cuestiones? Porque la tecnología va por un lado, más rápida, y la ley siempre va detrás. Esto es obvio, siempre va a ir detrás. Pero muy, muy detrás. Bueno, esto, como todo, tiene una cara positiva y una negativa. Vamos a ver. Durante una serie de años, la ley no regula las cuestiones nuevas. Y esto produce inseguridad jurídica, produce problemas que no se sabe cómo resolver, pero claro, también tenéis que pensar que si la ley se hace inmediatamente de que ha salido un determinado problema, hay un riesgo muy evidente de que la ley se haga mal, porque se haga de manera precipitada, sin ver todos los pros y contras que tiene. De manera que hay que buscar el equilibrio entre que la ley vaya un poco tarde, pero no demasiado tarde. Mirad, seguro que vosotros habéis oído hablar del fair use, ¿no? Esta idea del uso justo, que está en la legislación estadounidense y que precisamente por la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, es un concepto que todo el mundo de alguna manera utiliza. Bueno, pues una de las cosas que han planteado muchos expertos en propiedad intelectual, derecho de autor en los últimos años, es que en Europa necesitaríamos también un fair use. ¿Por qué? Por esto que veis aquí. El fair use es un instrumento legal muy flexible, porque es un instrumento que es independiente del desarrollo tecnológico. Si utilizamos un concepto que todos habéis oído hablar, es de la neutralidad tecnológica. Las condiciones serían estas. Fijaros, se trata de una serie de principios generales. Se analiza el propósito del uso de la obra. Se analiza el tipo de obra, su naturaleza. Y se analiza la cantidad y sustancialidad de uso. Es decir, antes veíamos lo del 10%. Bueno, pues no es una cuestión de cantidad, sino si utilizan la esencia o no de la obra. Y se analiza, y es como un resumen, qué efecto tiene ese uso sobre su valor y mercado potencial. ¿Cuál es la ventaja del fair use de Estados Unidos? Que esas 4 condiciones se pueden aplicar en cualquier situación y cualquiera que sea el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, el fair use nunca queda obsoleto, nunca queda antiguo, a diferencia de los artículos de la ley normales que, si la tecnología avanza, si el entorno avanza, se pueden quedar obsoletos, de hecho se quedan obsoletos. Entonces muchos expertos están diciendo, ¿por qué no tenemos en Europa algo parecido al fair use que nos permitiría adaptarnos a los cambios tecnológicos sin ningún problema? Serían los tribunales los que decidirían si este uso cumple con el fair use o no, y por lo tanto no hay ningún problema. Y esto es lo que está pasando. En Estados Unidos pasa eso. Hay un juicio y el tribunal, que si llega al Tribunal Supremo, se convierte en una sentencia que tiene el mismo efecto prácticamente que la ley, y a partir de ese momento ese asunto queda regulado. Pasa un tiempo, obviamente, pero es menos que las leyes, los constantes cambios de la ley. El caso de la ley de propiedad intelectual no os podéis figurar la cantidad de veces que se ha modificado en los últimos años, cosa que realmente es un problema serio. Bueno, y ya para ir finalizando, pero no todo es cuestión de ley, no todo es cuestión de que la ley nos dé la respuesta a todo. Hay un elemento fundamental, y la universidad es el mejor lugar para decir esto, y es que la formación, la educación, es también una buena respuesta para hacer frente a este problema y a otros similares. Mirad, si todos tuviéramos, si en el sector universitario, que es en el que estamos, tuviéramos una formación mínima adecuada sobre los derechos de autor, todo sería más simple. Y el punto de partida para que esto lo entendáis es
tener claro que todos nosotros somos tanto creadores de obras intelectuales como usuarios de obras intelectuales. Cada uno en su medida. Por ejemplo, los estudiantes universitarios no solo sois usuarios, también sois creadores. Cuando vosotros hacéis un trabajo para una asignatura, o hacéis un TFG, o si luego pasáis y hacéis un máster, hacéis un TFM, o participáis en un congreso con una comunicación, os convertís en creadores también. No solo sois usuarios, que digamos es vuestra visión primera, yo lo que quiero es utilizar las obras sin ningún control y con todas las ventajas para mí. También sois creadores, por lo tanto, de alguna manera también tenéis que poneros en la posición de pensar, si yo creo una obra, ¿debería estar protegida esa obra? ¿En qué sentido? ¿Me gustaría que mi obra fuera utilizada por cualquiera, en cualquier condición? ¿Que alguien sacara partido comercial de mi obra sin mi permiso? Bueno, por lo tanto, esa visión global de vernos nosotros en ambos lados de este conflicto nos ayudaría mucho. Por lo tanto, como veis ahí, tenemos que saber qué podemos hacer con las obras de otros para no infringir la ley, y también tenemos que saber qué derechos tenemos sobre nuestras obras. Por ejemplo, todavía no sé si alguno de vosotros lo ha pensado, pero vosotros sabéis si tenéis derechos y qué derechos tenéis sobre vuestro, decía antes, sobre vuestro TFG, o si luego hacéis un TFM. ¿Los derechos son vuestros? ¿Son de la universidad? ¿No? ¿Realmente tenéis eso claro? No lo voy a preguntar, pero pensadlo. Este asunto se ha visto claro en los últimos tiempos y seguro que todos habéis oído hablar de estos modelos de alfabetización informacional o digital, competencia digital. Bueno, la terminología cambia un poco, incluso el contenido es variable, pero los derechos de autor siempre están incluidos en cualquier programa, modelo o norma que tiene que ver con alfabetización informacional o digital y demás. Y de hecho, ahí os he puesto unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en la Agenda de España Digital 2026 hay un Plan Nacional de Competencias Digitales, porque se considera que es fundamental que todos los ciudadanos tengamos ese mínimo de competencia digital. En el caso de los docentes, y en esto me refiero a los docentes de secundaria y demás, no universitarios, hay un marco de referencia de la competencia digital, que es algo que se ha aprobado recientemente. Y no sé si os suena, pero igual que hay los certificados estos de idiomas de A1, B1, pues hay algo que se está desarrollando desde hace tiempo que tiene que ver con la competencia digital. Y se utiliza esta misma terminología de A1, A2, B1 y demás. De hecho, hace unos años yo estuve en una reunión que hubo en la CRUE, en la Conferencia de Rectores, porque se quería implantar para todos los alumnos universitarios este certificado, de manera que, igual que todos sabéis que necesitáis un B1 de idioma extranjero para conseguir vuestro título de grado, pues se exigiera también tener, pues no sé si un B1 o lo que sea, no sé exactamente, de competencia digital para poder obtener el título universitario. Este asunto se quedó ahí como congelado, yo he preguntado alguna vez y nadie tiene muy claro si realmente va a salir adelante, pero bueno, es un ejemplo interesante este asunto. Bueno, concluyendo ya de manera ya total, pues como os he comentado, la legislación es razonablemente positiva, se puede considerar que es razonablemente satisfactoria, insisto, de una perspectiva global, seguro que desde uno u otro lado hay críticas y tal, pero lo que sí parece claro es que tendemos a, y esto es también muy latino, a tener legislaciones poco flexibles, muy restrictivas. Parece que los que elaboran la ley siempre quieren estar ahí viendo los detalles y demás, y eso hace que las leyes se queden casi siempre obsoletas con mucha más rapidez. Hay que poner unos principios un poco más flexibles y luego en la práctica aplicables de manera más simple. Y el fondo del asunto es el del principio de la ponencia. Hay que respetar los principios básicos, hay que respetar el equilibrio. Mirad, en este sentido, supongo que también sois conscientes, hay algunos, que son los miembros de la industria cultural, los representantes de las multinacionales tecnológicas, que tienen un gran poder de lobby. Todos sabéis que los lobbies son estos grupos de presión que intervienen en las Cortes españolas, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, para que la legislación favorezca sus intereses, simplemente. Entonces, estos lobbies funcionan de manera muy eficiente. ¿Y qué es lo que producen? Que la ley de derecho de autor,
pues en algunos casos sean muy restrictivas y obviamente a favor de la industria cultural. Por lo tanto, de alguna manera, también nosotros, lo digo los ciudadanos en general, tendríamos que intentar hacer un poco de labor de lobby. ¿Y esto cómo se hace? Asociándose en diferentes grupos, plataformas, iniciativas, de manera para defender los intereses de los ciudadanos en general, de los usuarios en general, que siempre estamos, digamos, subrepresentados en todos estos foros donde los lobbies son los que realmente hacen su labor. Deberíamos ser conscientes de esto, ¿no?, a la hora de no criticar luego cómo sale la ley, sino intentar hacer algo para que sean más equilibradas. Y en este sentido, como decía, la formación es imprescindible. Si nosotros tenemos una formación mínima sobre este asunto, lo vamos a entender todo bien. Primero, vamos a entender cómo es la normativa, tanto para protegerla como para sacar partido de ella. Vamos a tener una visión más completa y global, y no vamos a ver solo las cosas desde nuestros intereses particulares, que es lo más habitual, sino que también vamos a entender los intereses de la otra parte, lo que nos va a ayudar. Y de alguna manera esto nos va a permitir también que tengamos una mayor conciencia del impacto social que tiene esta normativa y de alguna manera intentar influir en la medida de nuestras posibilidades en que esta normativa sea lo más equilibrada y lo más justa posible para todos. No solo para los creadores, no solo para las empresas que explotan comercialmente las obras y no solo para los usuarios de a pie, sino para el conjunto de la sociedad. Bueno, pues muchas gracias, esto ha sido todo y bueno, si tenéis algún tipo de pregunta y demás, pues encantado. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? ¿Podéis coger el micrófono que está ahí? Vale, creo que se oye. Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, quiero darte las gracias y la enhorabuena por la conferencia que has hecho. Has hecho referencia a la formación en este tipo de derechos de autor. ¿A qué edad crees que se debería, digamos, empezar a formar en este asunto? Ajá. Bueno, pues yo creo que en secundaria es un buen momento. De hecho, hay bastantes estudios que ven la conveniencia de que los alumnos de secundaria, de bachillerato, antes de que lleguen a la universidad y simplemente como formación, digamos, como ciudadanos, tengan al menos un conocimiento básico de esta normativa, sobre todo para que aprendan a lo que supone respetar los derechos de los demás, de las obras, que conozca incluso que todos somos de alguna manera creadores y usuarios y que realmente es muy útil, porque luego, y esto seguro que todos sois un poco conscientes, llegan a la universidad y su desconocimiento es bastante profundo respecto a estas cuestiones. Por ejemplo, yo he hecho la pregunta esa de, yo he preguntado a mis alumnos en la universidad, ¿vosotros tenéis la propiedad de los trabajos que presentáis en clase para las diferentes asignaturas? Y ha sido muy habitual la respuesta, no, yo cómo voy a tener los derechos si yo no he puesto un símbolo del copyright, ni lo he registrado, ni nada por el estilo, ¿cómo voy a tener los derechos sobre mi obra? O no, eso seguro que pertenece a la universidad, ¿cómo me va a pertenecer a mí? Bueno, es obvio, los estudiantes son autores, han creado una obra intelectual, por malo que sea ese trabajo que ha presentado, y por lo tanto los derechos le pertenecen. ¿Está bien? Entonces, yo creo que secundaria es un buen momento, tiene un nivel de madurez razonable como para que esto ya sea el momento adecuado. Yo quería hacerte una pregunta, Juan Carlos, también relacionada con la formación. Sabemos que en las universidades hay oficinas de propiedad intelectual, las bibliotecas están elaborando guías de propiedad intelectual, hay espacios dedicados a la propiedad intelectual, pero la formación no llega a los estudiantes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer los profesores, por ejemplo, a principios de clase? ¿Qué hacemos? ¿Les enseñamos el estatuto del estudiante, los artículos donde dice la propiedad intelectual de los TFG, los TFMs y las prácticas son vuestras? ¿O les damos, ¿cómo te parece?
Bueno, es que es complejo porque al final los planes de estudios son tan restrictivos, son tan cerrados que es difícil encontrar un hueco. Pero a mí se me ocurre, que seguro que aquí sucede también, las bibliotecas universitarias suelen dar como una especie de cursos básicos sobre el uso de los recursos bibliotecarios, que luego esos son créditos que luego se reconocen y todo esto para el estudiante. Y una de las cosas que hacen es que esos pequeños cursos que se dan para los estudiantes no solo incluyen cómo sacar partido de los recursos de la biblioteca, de los libros, de las revistas, de la base de datos, sino también cómo hacer un uso, digamos, lícito. Y entonces les incluye una serie de conceptos básicos sobre los derechos de autor, su respeto, sobre el plagio, que todos sabéis que es un problema bastante generalizado en el mundo académico. Entonces, ese podría ser. Digamos que estaría fuera del plan de estudios y tendrían la posibilidad de luego los estudiantes, digamos, no solo aprender, sino que se les reconozcan esos 2 o 3 créditos para su currículum. Es lo único que se me ocurre, porque si no tendría que depender de que en cada plan de estudios hubiera una asignatura específica, que eso no parece viable, ¿no? Me parece que lo otro sí podría ser posible. Muy bien, muchas gracias. Sí, por aquí. Yo me voy un poco más al derecho a la información, que creo que tiene relación con los códigos deontológicos que tiene que seguir un periodista, o que es la labor que tiene que seguir un periodista. Haciendo un balance en general, ¿crees que hoy en día estos códigos se cumplen o que se deberían reforzar más? Pues es que es una pregunta que no está relacionada con el contenido. Sí, me refiero al derecho a la información también. Sí, pero quiero decir... No es derecho de autor, me refiero más al derecho a la información. Ya, pero a ver, lo que yo me refiero es que yo realmente no he hecho ningún estudio que tenga que ver con el respeto sobre los códigos deontológicos en el mundo periodístico, por lo tanto no podría responderte a esto, ¿no? Yo te puedo responder a lo que ha sido el contenido de la conferencia sobre los derechos de autor, pero no sobre el contenido de los códigos deontológicos. Perdón. Lo que piensas también sobre el derecho a la información, más, no sé, que la charla también ha ido un poco de que no solo centrado en los derechos de autor, sino el derecho también de información. Claro, lo que yo he hablado es del conflicto que surge con frecuencia entre la protección de los derechos de autor por un lado y el derecho a la información en general por el otro. Sí, pero el tema de la protección a través de los códigos deontológicos no ha sido incluido, y la verdad es que no podría responderte a una pregunta así tan amplia, ¿no? Bueno, un poco tu opinión también, que no necesito nada. Pero mi opinión sobre si se respetan los códigos deontológicos, sí. Pues es que no lo sé. O sea, hasta qué punto se respetan en el mundo periodístico, realmente no podría decir. Habría que preguntárselo a alguien que haya estudiado ese asunto con más profundidad, porque yo podría hacer una afirmación, digamos, un poco desde mi idea general, pero no estaría suficientemente justificada como para plantearla aquí. No hay más preguntas. Bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Muy bien. Pues muchas gracias.